この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas y sean bienvenidos a Shokkei Shoujo no Virgin Road, el resumen. Antes de comenzar quiero preguntarles, ¿les gustan las waifus? Pues Yandere Life quiere invitarlos a la revelación de su primer y nuevo talento. Quizás te preguntes, ¿qué es Yandere Life? Es una agencia de VTubers quien desea que estén presentes en el debut de Kaeri, una chica anime que estoy seguro que les encantará. En su cuenta oficial de Twitter, que les dejo en la descripción, están revelando spoilers sobre cómo será Kaeri. Actualmente se encuentran realizando un reto de retweets donde irán revelando partes de su modelo. De hecho, en este momento ya fueron reveladas sus piernas. Cada día estarán posteando nueva información sobre ella antes de su debut, que será el 23 de junio. Si desean estar al pendiente sobre lo nuevo de Kaeri, recuerden que en la descripción están todas y cada una de sus redes sociales, pero muy importante seguirlos en su Twitter oficial. Muchísimas gracias a Yandere Life por patrocinar este video y ahora sí, comencemos. Nuestra historia arranca en un mundo medieval de magia y fantasía, donde el joven de 17 años Mitsuki es invocado. Al darse cuenta que es un isekai, se ilusiona por convertirse en alguien exitoso. Sin embargo, sería desechado a los pocos minutos de ser invocado. Sin una explicación de lo ocurrido, Mitsuki se encuentra en un dilema de no saber qué hacer o si existe alguna forma de volver a su mundo. En esas una chica aparece. Ella se presenta con el nombre de Meno, una sacerdotisa de una iglesia la cual ayuda a los traídos de otros mundos conocidos como perdidos. Ella le mostraría más o menos el mundo en el cual se encuentra, donde no existen héroes y reyes demonios. Aparte de que a este mundo han llegado varios perdidos, trayendo la cultura japonesa y adaptándose. Es más, la bestia ni cuenta se dio que hablaban japonés. Luego de contarle cómo fue su invocación, Meno nos explica que la sociedad se divide en tres clases. La tercera, los commons, quienes son prácticamente el 90% de la población mundial. La segunda, los nobles, quien pues ya saben, reyes, caballeros, etc. Y la primera clase, los faust, quienes son los miembros de la iglesia, en este caso Men. Si te percataste, en este mundo la iglesia es superior a cualquier rey. Es más, el tema de invocar perdidos es un tabú, el cual este rey que lo trajo recibirá un castigo de alguna forma. Mitsuki también nos aclara que lo desecharon fue por tener nulo poder de alguna habilidad mágica. También menciona que otra chica fue invocada y que esta sí llegó a tener un poder. Menos lo lleva a su iglesia donde hace que pueda activar su poder, el cual es anular cualquier cosa. Con esto su aventura en un nuevo mundo daría inicio. Eso diría... Para entender lo que acabamos de ver, resulta que los poderes de los perdidos son inestables, causando daños y desastres en este mundo, por lo que la iglesia ha creado un grupo para encargarse de estos peligros con patas llamados ejecutores. Luego del deceso de Mitsuki se nos cuenta el pasado de Meno, donde ella fue salvada por Flair, otra ejecutora, y la arzobispa, luego de que su pueblo fuera reducido en talco por un perdido. Al ser la única sobreviviente, la arzobispa la deja bajo la tutoría de Flair. Volviendo al presente, Meno informa lo sucedido con la arzobispa, mencionando que se infiltrarán para encargarse de la otra perdida. En esa se nos presenta a Momo, la cual es su subordinada y el estereotipo de la compañera pervertida y obsesionada por su superior. Ella le contaría la ubicación de la perdida, pero serían rodeados por soldados del rey, los cuales nos cuentan que los nobles buscan derrocar la clase Faust, pero debo decirles que estos no fueron rivales para ella, por lo que una vez acabado con los soldados llegan con el otro perdido. Meno pregunta su nombre, el cual es Akari. Al confirmar que su poder es curar cualquier herida, ella le engaña contándole una historia de que los nobles abusarán de su poder. Bueno, quizás esa parte no sea mentira, por lo que Akari le cree y es como escapan. Aprovechando que están en un lugar desolado, Meno acaba con ella. Pero quedaría impactada al ver que el tiempo retrocedía, no solo curando su herida, sino literalmente restaurando todo como si nada hubiera pasado. Al descubrir que su poder es el concepto puro del tiempo, informa a Momo que se llevará a la chica. Luego de una distracción logran salir con la perdida. Men informa a la arzobispa sobre su poder de manipular el tiempo, mencionando que entre más fuerte se vuelva un concepto puro, más inestable se volverá. Por lo que si el concepto del tiempo llega a desestabilizarse, ocurrirá una catástrofe superior a los 4 errores humanos. Por lo que su misión será llevar a Akari con la arzobispa, quien posee un salón para erradicar a cualquier perdido que un ejecutor no pueda eliminar. Dicho esto, Meno le cuenta que la iglesia no es segura, por lo que harán un viaje de menos de un día a la catedral ubicada en la capital, donde podrá regresar a su mundo.
La chica no parece estar contenta al escuchar eso último, pues siente que fue el destino que hizo que ambas se reunieran, por lo que Meno le cuenta que la sala tardará 3 días en estar lista, mientras podrán pasar el tiempo juntas. Por otra parte, Momo le informa que el rey será sentenciado por la invocación de perdidos, también que desea acompañarlas ya que tiene un mal presentimiento sobre Akari, por lo que luego de encargarse del juicio la seguirá a una distancia que no cause sospecha. Así ambas chicas se dirigen a tomar el tren, pero unos guardias aparecen. Pensando que era para capturar a Akari, resultó ser que buscaban a la princesa Shuna, la hija del rey que atraparon, la cual también se dirige a la capital. Ya en el tren, metro... no sé. Unos terroristas han tomado el control del vehículo, al igual que acabaron con las escoltas de la princesa, y yo que pensaba que eran profesionales. Bueno, uno de estos, al ver que Meno era una Fouse, le pide que deje su libro en el suelo y que se quite la ropa, ya que podría traer armas, lo cual en parte es cierto, pero creo que esa no era su intención. Akari impide esto y comienza a desvestirse en su lugar, pero Meno nos interrumpe el momento y neutraliza a los vándalos del vagón, mientras Momo logra sacarle información a uno de estos, contando que son 13 en total y que buscaban tomar como rehén a la princesa para poder liberar a su líder que estaba en la huaca. Pero como que el plan le sale mal, pues justo iban las religiosas y aparte la princesa no sufre del complejo Disney esperando a que la salven. A Shuna al encontrarse con Momo le pregunta una sospecha que tenía, ya que no ha visto ni en pintura a los perdidos, mencionando que fueron eliminados por los ejecutores. Momo le dice que solo alucina, ya que al parecer esto es secreto entre los Fouse. Shuna cree que posiblemente uno de los perdidos se encuentra en el tren, por lo que tienen un combate. Mientras Meno va a la locomotora, se percata de que los bandidos comieron una piedra, las cuales absorbió a los 13, creando una especie de soldado de glóbulos rojos. Las cosas comienzan a empeorar, ya que Momo y Ashuna caen del tren, el soldado daña el sistema del tren haciendo que pierda el control, aparte de ocurrir un glitch en el tiempo haciendo que regrese en unos segundos. Y para empeorar el asunto, Akari aparece, lo cual molesta a Meno, ya que si lo que sea que es, la absorbe, podrá usar su poder, por lo que Meno no le queda opción más que usar más poder, aprovechando la grieta que Momo le hizo cuando cayó. Con esto logra derrotar a la criatura, reprende a Akari por zapa y ahora deben detener el tren, pero el problema es que se ha quedado sin éter, así se le conoce al mana en esta serie, por lo que le pide a Akari que le transfiera su éter, lo cual supuestamente iba a ser doloroso, pero con esa cara y esos sonidos raros creo que siente otra cosa. Así Meno a milímetros evita que el tren choque en la estación. Por otro lado, Aisha disfruta su pelea con Momo, pero esta última ya estaba aburrida. Por otra parte, ¿se acuerdan del glitch en el tiempo? Resulta que hubo una línea en el tiempo donde el tren chocó, todos obviamente se fueron a visitar el otro barrio y Akari fue la única sobreviviente que al ver el terrible hecho regresó el tiempo, haciendo que Meno se pregunte qué tan poderoso puede llegar a ser su concepto. Después de eso vemos a Meno hablar con Momo luego de que esta última dejara tirada a la princesa. Sobre lo sucedido con el concepto del tiempo, en esas Meno tiene un recuerdo de cuando conoció a su maestra. Luego de la destrucción de su ciudad natal, Meno se volvió un cascarón vacío, pero al ver lo que hacía Flare como ejecutora, toma la decisión de volverse como ella, ser ella en pocas palabras. Y pues si se dan cuenta, hasta usa la misma ropa que ella. Ah, no mames, sí es cierto. Continuando, vemos que por fin llegan a la capital. Ya en la catedral, la arzobispa les informa que dentro de 2 días, la sala que la mandará a su mundo, entre muchas comillas, estará lista. Por lo que mientras le encarga una misión a Meno, la cual es investigar los casos de las chicas desaparecidas. Ya en su habitación Akari andaba en sus días, bueno no, pero sí estaba haciendo berrinches, ya que Meno le prometió tener una cita conociendo la ciudad. Sí, no les extrañe que esto es un Yuri. Y pues tan solo vean cómo azotan las puertas, terrible el abuso a algo que no tiene la culpa. En esas Meno le encarga dicha misión a Momo, mientras ella complace a Akari. Después de todo, en 2 días le aplicarán la morición. Meno sospecha que los que atacaron el tren podrían estar detrás de esto. Después Akari se disculpa por el show que armó y al final todo queda cuadrado para su cita. No hay mucho que destacar, pues solo conocieron la ciudad, comieron algo y ya. En la noche Akari le confiesa que le gusta a Meno y quiere bañarse con ella, pero esta rechaza la propuesta pese a saber que mañana le pondrían fin a su existencia. Mientras Akari andaba en la tina, Momo le cuenta que ha descubierto actividad sospechosa proveniente del palacio, por lo que la teoría de que los nobles tienen relación tanto con el tren como la desaparición de las chicas cada vez es más fuerte, por lo que Momo se infiltra en el palacio. Al día siguiente en la catedral, la arzobispa tenía la sala preparada para enviar a Akari al otro barrio. En ese momento ya era la despedida de Akari y Meno, que si bien ha matado a personas como ella antes, al parecer la relación que ha formado con esta hace que se sienta mal. Mientras preparan todo, Momo se encuentra en la parte baja del palacio, donde se topa con Ashuna, quien también investigaba dicha instalación. En esa se encuentra una sala en la cual fue donde invocaron a Mitsuki y Akari. Momo está confundida, ya que los únicos con el conocimiento para hacer eso son los Fouse. En esas la princesa le recalca ese hecho, pues los nobles no saben hacer invocaciones, por lo que uniendo los puntos y que valga la casualidad,
casualidad de que el túnel esté bajo del palacio y que la catedral esté a una al lado de la otra, quiere decir que Faust y Knowles trabajan juntos. En esa Ashuna rompe el hechizo que corta la comunicación y Momo le informa a Meno quien está detrás de la invocación de los perdidos es la arzobispa. 5 capítulos de anime y ya tenemos severo plot twist, marica. Meno decía atacarla, pero avestruz, ella es arzobispa por algo, ¿no? Así Meno recibe el ataque cayendo a las profundidades, donde encuentra a las chicas desaparecidas, de los cuales extraen su sangre para la creación de esos cristales que forman monstruos, como lo vimos en el tren. La arzobispa desciende y es como Meno aplica la de Mr. Increíble, haciéndola monologar para que Momo pueda llegar a ayudarla. Pero hay 2 inconvenientes. Ella ya tiene sus propios problemas. Y 2, la anciana no es senil, pues crea una barrera para que nadie pueda entrar. En esas ahora sí hace su monólogo de que ella ha ayudado a mucha gente por años y ahora quiere ser recompensada por sus largos años de servicio, y para ello ha traído a varios perdidos con el objetivo de conseguir el concepto del tiempo para poder recuperar su juventud. Creo que esa descripción le queda pequeña con todas las acciones que ha cometido. También de mencionar que las desaparecidas las está usando también para recuperar su juventud. Pero obvio, eso no sirvió. Meno nos menciona que controlar un concepto a voluntad es imposible, pero esta nos aclara que la función de la sala es eliminar el alma y la personalidad del contenedor para que únicamente quede el concepto en su estado más puro. Y para rematar, se nos cuenta que durante estos 10 años preparó a Meno para usar su poder como catalizador para cumplir su ambición, por lo que crea una criatura en forma de ángel para atrapar a Meno. Esta última se prepara para el combate a la vez que Momo y la princesa se encuentran enfrentando a esas criaturas. La arzobispa le revela que esta estaba experimentando el blanqueamiento de los conceptos, pero este terminó saliéndose de control, siendo la vez que un perdido destruyó el pueblo natal de Meno. En esa Zakari estuvo a punto de perder sus recuerdos con Meno y es como el concepto del tiempo vuelve a activarse. Actuando como si fuera otra persona, tenemos una especie de revelación y es que al parecer Akari ha estado cambiando la historia con el fin de no perder a Meno, por lo que se deshace de las creyentes y de paso borra sus recuerdos de lo que acaba de pasar. En el castillo vemos que el combate sigue parejo, pero no es hasta que las cintas de Momo se deshacen, haciendo que ésta pierda el control. Contexto: resulta que hace mucho tiempo, cuando ella y Meno aún eran estudiantes de la iglesia, Meno le dio estas cintas, las cuales es todo para Momo. Eso lo sabía Akari y por eso es que antes de que borrara sus recuerdos, usó su poder para destruirlas, haciendo que Momo, en un berrinche de ira, moco y lágrima, desate todo su poder metiéndole una de las partidas de hocico más grandes a ese dragón, al mismo tiempo que destruye parte del castillo. Sorpresivamente Ashuna sobrevive a tal explosión junto al gusano, contándonos que se estaba conteniendo para no destruir el palacio, pero como aquí la gente es corrupta, libera su verdadero poder a la vez que borra de la existencia al monstruo y parte del castillo. Volviendo con Meno, cada vez esta se iba debilitando. Podrá ser una experta manejando el éter, pero su problema es que también posee muy poco, lo cual la pone en aprietos. Sin embargo, Momo usa el líquido rojo con el que crearon el dragón para destruir la barrera que rodea la catedral. Esto sorprende a la arzobispa. Meno ya iba a alardear de su subordinada, pero al momento es interrumpido por Akari. Obvio, esto molesta a Meno, pero ahí es cuando aparece Momo, quien se encarga del ángel. En esas aprovecha que tiene a Akari para usar su éter y crear una distracción para acabar con la arzobispa. Lo que no esperaba es que esta tenía un sistema de seguridad, por lo que ahora se dispone a destruirlas. A Meno no le queda más opción que usar el concepto puro del tiempo de Akari, con el que le pone fin a la arzobispa. Honestamente aquí me lleva una enorme decepción, pensé que iba a haber más pelea, luces o rayitos, pero no. Después de esto todo vuelve a la normalidad. La iglesia se encargó de que nada de esto sea revelado al público. Meno le vuelve a dar otras bichegas a Momo para que se agarre el cabello, también mencionando que descubrió el secreto de Akari, por lo que ahora buscará la forma de cómo ponerle fin a su vida. En la noche, Meno y Akari se encuentran. Esta última le cuenta que tuvo una pesadilla, la cual resultó ser el futuro, donde Meno antes de morir le revela que su misión era matarla, pero su amistad lo impidió, compartiendo el mismo destino que la de su gente. Akari, a punto de ser eliminada por Flair, tomó la decisión de retroceder en el tiempo para encontrar un futuro donde Meno sobreviva y sea ella quien le ponga fin a su vida. Ahora el siguiente objetivo es emprender un viaje de peregrinación rumbo al santuario, el cual se está a un próximo de 3 meses. Tras mucho caminar, 2 semanas exactamente, llegaron a un pueblo costero donde Meno recibe algunos fondos para que pueda continuar con su viaje. También nos revela que ese gran muro de niebla es un sello donde permanece encerrado uno de los errores de la humanidad. Luego de bañarse en unas termales, Akari dice que quiere seguir viajando por el mundo a su lado. Meno la ignora y es como se reúne con Momo. Esta última tenía problemas con la princesa, pero logró dejarla
dejarla encerrada en una mazmorra. Por otra parte, Momo quiere saber por cuánto tiempo se quedará en este pueblo, ya que hay un grupo conocido como Ford. Estos no pertenecen a ningún grupo social de los que llegué a mencionar a principios del video. También agregar que estos le tienen rencor a Flare, ya que esta encerró al líder de su grupo y como sabemos, Meno es la sucesora de la que ya tienen conocimiento. Y antes de que Akari saliera de la tina, Momo le menciona que su plan de dejarla atrapada en el pandemonio, o sea ese banco de niebla, puede ser efectivo para ponerle fin, aunque resulta que Meno ni se le pasó esa idea por la mente. Aquí Momo temía lo peor, de que Meno esté dudando sobre acabar con Akari. Al día siguiente suben a un bote para pasar al lado del castillo del conde. Meno nos cuenta que el conde es uno de los fundadores de los Ford, pero este se encuentra delicado de salud, por lo que su hija ahora está a cargo de dicho grupo. Luego de que durmiera Akari, la manda al otro lado de la niebla. Tras sentirse mal y arrepentida, el concepto del tiempo aparece trayendo a Akari de vuelta. Viendo que esto no funcionó, se retira. Lo que le preocupa a Meno es que su poder llegue a ser inestable. Al volver al puerto, estas serán vigiladas por los Ford. En el mercado, mientras hacían algunas compras, serían atacadas. Meno logra inmovilizar a uno, pero uno de estos toma como rehén a Akari. Se aclara que solo buscan eliminar a Meno. También nos cuentan que los terroristas del tren eran unos de sus hombres. Ya con esto, Akari fue usada como señuelo, ya que el cuchillo que Meno le entregó era una trampa para poder atraparlos. Luego de que los guardias se los llevaran, estos serían convertidos en monstruos, y aquí no sé si los guardias los acabaron o estos mismos se autoeliminaron. Ya en la capilla, iglesia, no sé, Meno solicita los fondos para continuar su viaje. El problema es que en el formulario no se especifica exactamente qué planea hacer con Akari, ya que su propósito es acabarla antes de llegar al santuario, lo cual es algo ambiguo, más aún dar dinero para que camine por todo el mundo sin que logre nada. Pero bueno, como bien dicen, unas por otras, usted quiere dinero, yo quiero resolver esto, así que hagamos un trato. Meno debe investigar sobre el nuevo psicoactivo llamado Monstrina, sí, muy original el nombre. Esta, como vimos con los del mercado, hace que las personas que la consuman se conviertan en monstruos. Parece que al igual que con la arzobispa, toman a personas para sacrificarlas y poder crear esta monstrina, por lo que le pide a Momo que investigue la red de tráfico mientras Meno averigua sobre la nueva líder de la ciudad, Manon. En los barrios bajos vemos a Momo darle una paliza a unos cuantos comerciantes, los cuales ni siquiera tienen ese fármaco, y es porque su líder es la princesa. Esta tipa sale hasta en la sopa. Continuando, las vemos hablar sobre la monstrina y el origen de los monstruos y demonios. Resulta que hace 1000 años una perdida con el concepto de un poder el cual materializa criaturas de su imaginación es la causante que la tierra ahora habite en estos seres. Esta chica resultó ser uno de los grandes errores de la humanidad, y de hecho es la que se encuentra encerrada en el pandemonio. Luego de aclararnos eso, la princesa quiere intercambiar información. Momo se hace la empoderada y es como deciden apostar quien logra infiltrarse y conseguir más información. Ashun aprovecha su posición como princesa al ser invitada al castillo. Momo le contaría todo a Meno, quien gracias a la pastora de la capilla logró también conseguir una invitación. Ya en la noche Momo vigila a lo lejos mientras Meno la vemos en el castillo. Ah sí, también Akari, que aquí sobra, pero estuvo de castrosa y como china chiquita se puso a hacer berrinche hasta que a la final se la terminó llevando. Como vemos, la reunión es muy fifí, pero Akari se estaba como que dejando llevar y llamando demasiado la atención. Meno le dice que se comporte, aparte también que la dejará sola. Con esto investiga el castillo. Por otra parte, Momo la vemos llegar a un sitio donde parece ser el lugar que produce la monstrina. Sin problemas, acaba con un guardia y logra infiltrarse. El plan de Meno es encontrar evidencia que involucre a Manon con la producción y distribución del narcótico. En esa Ashuna logra dar con esta. La princesa le sorprende su habilidad para pasar desapercibido a la vez que otra persona esté interesada por saber los secretos de Manon. Luego de presentarse y preguntarle su nombre, al igual que sus intenciones, Meno se hace pasar como una hija noble, pero Ashuna no le cree y le pide revelar su identidad. Pero como vemos, esta oculta su cara y le pide que haga de la vista gorda, cosa que se niega, por lo que procede al combate. Como vemos, la pelea se mantiene pareja, pero Meno toma la ventaja al engañarla con burbujas, logrando hacerle daño. Ashuna no está dispuesta a perder, por lo que carga su ataque. Para su descontento, vuelve a caer en su trampa, recibiendo una gran explosión, logrando escapar de la princesa. Esta última descubre que se enfrentó a la superior de la que tanto habló Momo cuando perdió el control. A lo lejos, Akari ve lo que sucede y el concepto del tiempo hace aparición nuevamente. Recupera sus recuerdos y se da cuenta que los últimos sucesos son diferentes a los que ella vivió, más aún cuando Manon se presenta ante ella. Esta comienza a hablar sobre que su cabello
cabello se parece al de su madre y quiere saber sobre el lugar de donde proviene. Esta le responde que perdió todo recuerdo de sus 16 años atrás cuando vivía en Japón. Al escucharla, esta se retira mencionando que anhela tener el poder de cambiar la realidad a su voluntad. Esto preocupa a Akari, ya que si estos cambios continúan, su ventaja de conocer el futuro ya no servirán de nada, por lo que procede a investigar sobre Manon, ya que puede ser que esté relacionada con estos cambios. Por otro lado, Meno decide retirarse por el momento, ya que este combate pudo haber alertado a los Four. En esa, Momo, luego de acabar con más delincuentes, la vemos revisar algunos documentos donde descubre que la producción de la monstrina inició hace 2 semanas, siendo idea de Manon. Mientras se pregunta la razón del por qué comenzó a producirlas, descubre que para su creación usan una doncella de hierro donde ponen a las chicas que raptan para usar su sangre. Después de liberar a una niña, un hechizo se activa hiriendo a Momo. Tristemente, la chica no logra sobrevivir, aparte las espinas se encuentran envenenadas, por lo que antes de perder el conocimiento contacta con Meno, quien luego de preguntar a las invitadas sobre Akari, descubre que esta última no fue secuestrada, sino que la siguió voluntariamente. Tras recibir el mensaje de Momo, pasa la noche donde la vemos despertar en cama. Meno le agradece por lo que hizo y procede a hablar con la pastora sobre lo ocurrido, proponiendo que hable con la orden de caballeros para el cierre del castillo. Con esto se encargarán de los Ford y la captura de sus cabecillas, al igual que la de Manon. La pastora se sorprende que pueda confiar en los demás a diferencia de su maestra, pero bueno, tras palabras sobre si confiar o no y no sé qué, esta acepta la idea. Así, posteriormente, los caballeros rodean el castillo para que los Four se entreguen voluntariamente. Manon procede a dirigirse con ellos para que no hablen, pero estos terminan congelados, revelando que Akari es quien está detrás de esto. Esta última quiere saber algunas cosas de lo que está pasando. Akari le pregunta a él por qué sabe sobre ella. Manon responde que alguien le comentó todo, incluyendo su retorno al pasado, aclarando que fue más de una vez. Akari pregunta quién fue esa persona, a lo que responde diciendo Pandemonio. Akari no entiende lo que trata de decir, solo sabe por las lenguas de los congelados que Manon hace esto para vengar a su madre, por lo que cambió la historia. Esta última cara que deje las fumadas y procede a contarle sobre ella. Manon nos cuenta que su madre era una perdida, a diferencia de Akari y otros que hemos visto o escuchado. Su mamá no fue invocada, sino que fue guiada por las estrellas y terminó en estas tierras. Su padre, al descubrir que era una perdida y saber sobre su concepto, decide hacerla su esposa para usar dicho poder, pero el hombre nunca llegó a usarlo porque se enamoró, ya que sabía que si el concepto se usaba con frecuencia, no solo su poder se vuelve inestable, también la persona comienza a perder su memoria, aclarando el por qué Akari no recuerda su vida en Japón, por lo que no quería que su mujer olvidara los mejores momentos de su vida. Joder, qué gran historia, tío, me he emocionado y todo. Sin embargo, tal hermoso relato no terminó con un final feliz. Manon, cuando era una niña, escuchó las últimas palabras de su madre, quien le reveló que tenía una hermana mayor, para posteriormente... Akari cree que planea vengarse de Flair atacando a su aprendiz Meno. Manon menciona que aunque ama a su madre, entiende la razón de la iglesia, al igual del peligro que conlleva los conceptos, por lo que si busca vengarse sería de los Ford, ya que estos buscaban que su padre usara el concepto de su difunta madre, pero como sabemos no fue así, por lo que tuvo fe que Manon heredaría dicho poder para usarlo sin poner en riesgo a su mujer. Pero aparte de lo que ya sabemos, Manon resultó ser una chica sin ningún tipo de habilidad, recibiendo constantes insultos y menosprecios, por lo que de a poco su personalidad se volvió retorcida y por querer cumplir con esas expectativas comenzó a realizar tabúes. En estos experimentos pudo darse cuenta que había irregularidades en el tiempo, por lo que sabía que alguien lo estaba manipulando. Mientras hablaba, realizaba un hechizo. Akari estaba confiada, ya que su poder no podía ser afectado, pero se daría cuenta tarde, ya que recordó que cuando iba a ser blanqueada, su poder no tuvo ningún efecto con dicha magia, técnica, etc. Pero antes de poder atacar, Meno aparece a salvarla. Los que estaban congelados pasaron a ser nada. Luego de poner a salvo a Akari, Meno se enfrenta a Manon, quien ahora se encuentra en el reino tabú.
por lo que planea usar esto para liberar el mundo. Pero nada más era una excusa para que una Fouz acabara con su vida al igual que con su madre, ya que Manon le pediría a Flare que acabara con ella, pero le dijo que al no ser un tabú, no era un peligro. Ahora Menos será la encargada de ponerle fin a su existencia, por lo que vemos una pelea igualada, pero en un abrir y cerrar de ojos. A lo bien yo esperé más peleas, yo esperé más trancazos, yo esperé más rompidas de jeta. Pero bueno, Manon tuvo lo que quiso, caso contrario a Meno, que no le gustó esta situación. Manon al verla sabe que Meno no le gusta ponerle fin a la vida de alguien. Esta le dice que puede revelarse a este mundo podrido, también de hacerle una indirecta sobre que Akari ha regresado incontables veces para salvarla, por lo que quizás sea Meno quien deba salvarla a ella. Pero antes de que abandone este mundo activa otro hechizo donde le comienza a brotar algo dentro de ella, mencionando no solo ser la fuente de la monstrina, sino que será una rival más resistente de lo que fue ella, y como vemos resultó ser la chica que Momo sacó de la doncella de hierro, quien le agradece a Manon por los sacrificios que hizo para ella. Meno no pierde el tiempo y ataca al cuello. Para sorpresa y asco para mí, esta usa su propia morición como sacrificio para volver a invocarse a sí misma. Meno descubre que no es solo un concepto ni tabú, lo que tiene al frente es nada más y nada menos que un error humano. Mientras en otro lugar Aisha se encuentra triste porque pues Momo la dejó plantada. En esa zona de los guardias informa que uno de los miembros de los Four se entregó. Este anciano revela todo lo sucedido a la vez que los del consejo ingirieron monstrina que Manon puso en sus alimentos. Volviendo con Meno, esta se encontraba decidida a acabar con este error, que parece algo inocente, pero le aclara que es invencible, ya que ni el héroe de Marfil, una entidad con el concepto puro más poderoso de la humanidad, no pudo hacerle frente. Y como Meno no sabe quién es, pobre, se sacrificó por un mundo que ni lo recuerda. Lamentable. Meno seguía haciéndosela todo lo pudo hacer que la enana, tras perder la cabeza, literalmente, Alonaraku de Inuyasha comienza a liberar de su cuerpo a varios demonios. Tal conjuro resultó ser tan poderoso que Aisha a la distancia pudo sentirlo. Creo que puede salir buenos memes de esto. Comenten los suyos con esa frase. Volviendo al caos, los Four que aún quedaban se comienzan a deshacer, mientras los demonios monstruos se comieron el pequeño cuerpo para luego estar saliendo como si nada de uno de ellos, revelando ser Pandemonium, por lo que un épico combate está a punto de iniciar. Conforme Meno acaba con estos, más comienzan a salir. La enana dice que ve en ella el héroe por alguna razón. Para controlar la situación, Meno cierra la puerta de donde salen los demonios y atrapa muy fácilmente a la niña. Esta menciona ser la más débil de los 4 grandes errores humanos, pero a la vez la más problemática de todos, descartando ser una ilusión, ya que la que está libre acaba con la que está atrapada. Mientras en otro lado Akari está junto a Momo. Debo resaltar o aclarar que hay dos Akaris, una la cual retrocedió en el tiempo y sabe todos los acontecimientos, y la otra que es la que olvida sus recuerdos. Aquí todavía permanece la Akari que viajó, esto para aclarar, puesto que esta menciona odiar a Momo por intentar acaparar a Meno, pero sabe lo importante que es la lolipeli fantasiosa para esta última, por lo que usa su concepto. No estoy seguro que la cure, pero sí parece que disminuye el efecto del veneno. Algo que vemos es que al parecer Momo estaba consciente. Ahora volviendo a lo principal, Meno nos cuenta que la monstrina es fabricada con la sangre de Pandemonium. Al hacer que otros la consuman, pudo usarlos como sacrificio para su resurrección, lo cual tiene sentido, pero esta lo niega, diciendo que solo quería hacer una película. Qué buena motivación para un villano de final de temporada. En fin, para no detallar ciertos cuestionamientos, solo diré que es por puro placer el ver arder el mundo, al ser fanática de las películas con ese grado de explicitez. Con el llamado de más demonios iniciaría la segunda ronda. Meno logra detenerlos, pero esta al darles de comer partes de su cuerpo, mutan volviéndose más fuertes. En dificultades, Meno libera más éter, con lo que contrarresta al enemigo. Sin embargo, es evidente el agotamiento que presenta. Aunque le sorprende esto a la niña, también es consciente de lo débil que es en cuanto a la producción de éter. A lo Mr. Fantástico logra golpear a Meno, pero antes de poder rematar, la princesa aparece, revelando ser esta la razón de que 100 personas se convirtieran en líquido rojo. Al, entre comillas, presentarse, Meno explica que 100 vidas están en manos de Pandemonium. Significa que, para derrotarla, hay que darle piso 100 veces,
o destruirla con un ataque que la elimine 100 veces, con lo que con ayuda de Ashuna y no le va a drenar el éter como le hace a Akari, solo ella se presta para eso. La princesa logra, al igual que Momo, liberar una alta cantidad de éter, lo cual, si bien los humanos no pueden usar habilidades que sobrepasen el éter que producen naturalmente, Meno por otro lado está exenta a esa condición, así logra encerrarla en un ciclo sin fin con el éter de la tierra y el que Meno controla. Esto es decepcionante. Meno agradece por la ayuda y Ashuna pregunta a él por qué Momo no pudo reunirse. Meno le explica la situación, pero ojo que esto no acaba, ya que desde las profundidades del mar un calamar, pulpo, no sé qué, aparece. A lo lejos Akari se preocupa, pero Pandemonio, que aún no ha dejado este plano, menciona que no puede dejar que se interponga en su camino. La princesa pone a salvo a Meno y es como se percata que Pandemonio aún sigue con vida. Esta menciona que la criatura es muy poderosa debido a la práctica de canibalismo. Por otra parte, Akari intenta detenerla, pero esta la doblega, mencionando que podrá ser la más débil, pero ella lo es más. La razón por la que está interesada en Akari es porque quiere saber sobre el mundo de donde proviene. Para los que no sepan, Pandemonio es una perdida cuyo concepto fue usado hasta el punto de ser un gran error humano. Akari no solo se sorprende que aún recuerde sobre Japón, sino que también se niega a contarle, ya sea porque lo olvidó, como del por qué recordar un mundo que no le sirve para nada a ella. Pandemonio le dice que el mundo no existe para su bien, sino que ellos o nosotros existimos por el bien del mundo. Así que gente, reciclen. Ahora sí, volviendo a la trama, esta le agradece a Akari ya que lo que está pasando justo ahora es por ella, y es que cuando esta entró a la niebla y retrocedió en el tiempo, generó una brecha en el sello logrando sacar una parte de ella, algo que Meno se daría cuenta al ver que el calamar no se liberó por completo de la niebla. Sin embargo, Akari está dispuesta a olvidar sus recuerdos por completo con tal de salvar a Meno, con lo que derrota a Pandemonio, o eso quisiera creer porque vuelve a aparecer, mencionando que por más que regrese en el tiempo está destinada a perder, ya que alguien está controlando el archivo astral, un artefacto que estaba conectado a los recuerdos y al éter de este mundo, el cual solo las sacerdotisas tienen acceso. Al escuchar que una persona es la que hace que no pueda cumplir con su objetivo, solo se le viene una a la mente. Blair también le revela que existe una forma de regresar a Japón. En cuanto a Meno, y tras saber que la causa de esto es Akari, tiene más motivos para ponerle fin. Sin embargo, Pandemonio menciona que solo le queda poco tiempo, por lo que usa todos los sacrificios para convertirse en el jefe final. Lo estaban haciendo tan pero tan bien en el tema de la animación y justo para la batalla final se la vienen a tirar con un CGI. Terrible. Pandemonio le revela a Akari que la razón por la que los 4 errores humanos quieren destruir el mundo es para volver al de ellos. Akari se niega a escucharla ya que este mundo tiene a Meno y eso es más que suficiente para ella. Patético, la verdad. Pandemonio da media vuelta diciendo que se retira. Akari intenta detenerla, pero sus esfuerzos son inútiles. Mientras Meno y la princesa pelean contra el 100 pies gigante. El plan será aguantar hasta que la niebla vuelva a encerrar a Pandemonio. Aunque la situación se ve complicada, deberán continuar acabando con el número de vidas que tenga. Tras varios cortes, explosiones y ataques, las partes cortadas comienzan a atacar a los civiles. Ashuna se encarga de estas, mientras Meno del insecto. Con su anterior técnica logró recargar su éter, ya que absorbió parte de la tierra. Sin embargo, no será lo suficiente para aguantarla hasta que la niebla la absorba. También aprovecharía el error para hacerle daño a Meno, quien pierde su libro a la vez que su arma, para posteriormente ser perseguida, capturada y torturada, casi al punto de perder sus 4 extremidades. De no ser porque la princesa logra salvarla desde la distancia, a la vez que le dice que use su espada, ya que solo necesita sus puños. Aunque logra defenderse, la espada consume demasiado de su éter. Tras varios ataques, Meno queda en sus últimas, por lo que el bichejo le pone fin a su vida. Sin embargo, el tiempo es rebobinado, llegando Akari al campo de batalla. Meno escapa junto con esta, el monstruo no lo iba a permitir, pero la niebla ha comenzado a detener su paso. Meno se molesta con Akari, pero esta pide que use su éter, ya que no quiere que pase a mejor vida. Pandemonio ataca, pero vemos que usan sustitución. Así, ambas en combinación cortan en 2 al monstruo. Durante el corte, Akari vuelve a eliminar sus recuerdos. Meno aprovecha para hablar con Pandemonio del por qué conserva los suyos, mencionando ser el caos que aterra este mundo. Su fin es causar daño y destrucción. También le revela que la espada de sal, la cual empuñó el héroe de marfil, cuenta con la capacidad de destruir cualquier concepto, siendo esta la forma para acabar con Akari. Sin embargo, Pandemonio al desaparecer le deja un dilema menos sobre si ponerle fin o no.
La princesa aparece diciendo que quiere hablar con Akari ya que sabe que es una perdida y quizás la causante de la liberación del error humano, pero se hará de la vista gorda por hoy. Ahora nos ubicamos en un cementerio donde Manon ha regresado a la vida. Pandemonio nos revela que usó un cadáver para poder hacerlo, siendo el de Mitsuki gracias a su poder. Manon se pregunta el por qué la ayuda, recordando las palabras de su madre sobre que tenía una hermana, la cual le gustaba mucho las películas. Sí, Pandemonio es la hermana mayor de Manon. Aunque su personalidad haya sido corrompida, inconscientemente sabe sobre la unión que tiene, por lo que se preparan para hundir el mundo en un infierno. Por otro lado vemos que Momo se recupera y el plan ahora es viajar al oeste, exactamente al continente de Sal, donde se encuentra la espada para ponerle fin al peligro que representa a Akari. Menos se disculpa por los daños y se retira. La pastora le dice que es diferente a su maestra y debería elegir su propio camino en vez de seguir pisando esa sombra. Ahora dicho camino se divide en dos pensamientos, acabar con Akari o tratar de que su concepto no se vuelva un peligro. Al volver a su cuarto, Akari ya andaba armando teatro porque se despertó y no la encontró. Mientras Momo sabe que Mino ha despertado empatía por Akari, decide ser ella quien le ponga fin a su vida. Con esto ambas dan el primer paso a un nuevo destino lleno de peligros y destrucción, ya que Flare está preparada para volver a matar a su alumna. Así culminando este anime. Nada, es el final. ¿Lo ves? Esas son las cartas al editor. Gánate un corazón comentando tijeras para saber que llegaste a esta parte del video. Primero, no tengo ni la menor idea en qué capítulo de la novela o manga pueden continuar la historia, y mucho menos sé si tendrá una segunda temporada. Ahora sí, mi opinión de esta vaina. No soy fanático del Yuri, más aún cuando los personajes expresan incómodamente sus sentimientos por otro. Pero omitiendo eso, debo decir que disfruté bastante la historia. Algunos de los primeros episodios son muy lentos, pero vale la pena continuar después del episodio 6. Los misterios, la historia de los personajes, sus revelaciones y giros de trama me parecen excelentes. Las antagonistas fueron de lo mejor, pero Pandemonio y Flare son las que se llevan mis aplausos. En cuanto a las protagonistas, debo decir que me gusta la dupla de Momo y la princesa. Me parecen mucho más interesantes que la vacía de personalidad de Meno y la mascota berrinchuda de Akari. Ojo, la personalidad de Meno va de acuerdo a su personaje, pero Akari cuando se la mama a Meno y su obsesión por esta suelen dañar ciertos momentos. En cuanto a la animación, sin contar el CGI del final, debo decir 9 de 10. Hermosa la fluidez, las expresiones y las secuencias de acción. La música me encantó y su opening es una belleza. Una excelente historia que pasó sin pena ni gloria en esta temporada. Nada, los quiero, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye. やはりまだまだですね。